Está con nosotros, nos da muchísimo gusto saludar a Raimundo Elizalde. Raimundo Elizalde, que está colaborando con los noticieristas, con Vibra Radio. Él es gerente general de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. A propósito de que pues cada semana estamos compartiendo para usted información de interés regional y nacional para los productores sinaloenses y también para nuestra economía, por ser la agricultura nuestra principal actividad económica. Raimundo, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alberto. Hoy vamos a hablar acerca de la exportación de maíz blanco de México. Exportación de maíz blanco de México, y se supone que pues, ¿cómo se dice? No producimos el maíz suficiente, ¿no? Pero aún así tenemos exportación. Es correcto. Adelante, te escuchamos, Raimundo. Vamos a tratar de definir cuál es la situación del maíz en nuestro país. En México se consumen alrededor de 46 millones de toneladas de maíz, de las cuales 25 millones de toneladas son de maíz blanco para consumo humano. El resto es maíz amarillo que se importa principalmente de Estados Unidos. La demanda de maíz blanco se cubre principalmente con la producción interna de nuestro país y con los excedentes que existen en los inventarios de nuestro país. Al final queda un excedente de cerca de 1 millón de toneladas, de las cuales se exportan entre 200 y 300 mil toneladas cada año. Por eso es muy importante diferenciar lo que es el maíz blanco del maíz amarillo. En el maíz amarillo somos deficitarios, pero en el maíz blanco somos superavitarios, ¿no? Producimos más de lo que consumimos. Como podemos apreciar, la disponibilidad del maíz blanco de nuestro país es superior a las necesidades de los consumidores nacionales. Sin embargo, el pasado 16 de enero, el gobierno federal emitió un decreto para aplicar un arancel del 50% en la exportación del maíz blanco, como una medida para poder estabilizar el precio de la tortilla y reducir la inflación de la canasta básica. No obstante, es importante señalar que el precio pagado al productor de maíz no es el único factor que interviene en el precio de la tortilla. Además, el precio del grano representa tan solo el 25% del precio final. El restante 75% tiene que ver principalmente con los fletes que se ocupan para poder llevar el maíz desde los lugares de origen, de lugares donde se producen, hasta los centros de consumo, y lo que es el costo de la transformación para la elaboración de la tortilla, que ambos factores se han visto muy afectados por los incrementos en el diésel y en la energía eléctrica. En estos momentos, el decreto presidencial no es una buena señal para el mercado agrícola ni para los productores sinaloenses, ya que en las siguientes semanas se iniciarán las negociaciones para la comercialización de la cosecha de maíz 2022-2023. Y este decreto pone en desventaja a los productores agrícolas para negociar con los compradores y los comercializadores, ya que estos no van a tener la posibilidad de exportar el maíz blanco cuando así lo requiere y cuando el mercado lo permita, ¿no? Podemos inclusive afirmar que esta acción puede considerarse una violación a los compromisos que tiene México con sus socios comerciales y con la Organización Mundial del Comercio, ya que estos establecen que no se pueden poner restricciones a la exportación de ningún producto, y puede mandar una señal equivocada a los mercados internacionales que le resten competitividad a nuestro país, ¿no? México, con sus 14 tratados de libre comercio, es una de las economías más abiertas del mundo, y establecer un arancel de este tipo puede limitar las posibilidades para que nuestro país pueda reforzar los lazos comerciales con los países, o pueda limitar la posibilidad de que se pueda integrar a un mayor número de cadenas de cadenas productivas globales, ¿no? Cabe la posibilidad inclusive que el mercado pueda considerar esta medida de restricción como algo que se puede repetir o que se puede reproducir en otros productos, y que no solamente se puede impedir la exportación del maíz, sino de otros productos que puedan considerar prioritarios para el gobierno federal, ¿no? Esto le resta competitividad al sector agrícola y de alguna manera puede limitar la posibilidad de que podamos recibir nuevas inversiones productivas tanto de los capitales nacionales como de extranjeros.
Sí, El decreto ya se encuentra en funcionamiento y estará en vigor hasta el 30 de junio del presente año. Es necesario buscar mecanismos para evitar que los productores sinaloenses se vean afectados con esta medida. Una de las alternativas puede ser limitar la duración del decreto y establecer como fecha límite el día 1 de mayo para su finalización. De esta manera, no se verían afectados los productores agrícolas cuando se están generalizando las cosechas de maíz en nuestro estado. Podemos concluir que la imposición de un arancel para la restricción de la exportación de maíz no va a beneficiar para bajar el precio de la tortilla. Porque la disponibilidad de maíz es superior a la demanda. Y de alguna manera la exportación de maíz blanco de México es mínima, por lo que tampoco va a incrementar de manera importante la oferta de ese producto en nuestro país. Es muy importante que el gobierno federal reconsidere la fecha de terminación de este decreto para que no se vea afectada la producción de maíz en Sinaloa y le dé certidumbre a la comercialización de maíz que se avecina próximamente. Esta es la información del día de hoy, Luis Alberto. Impresionante, Raimundo, porque pues nos pega directamente a Sinaloa, ¿no? Nosotros estamos en esas fechas en cosecha y como dices, pues de por sí no hay la mejor expectativa de precios. Increíble que sea el mismo, pues es un tema de gobierno de México, ni siquiera es algo que nos están aplicando otros países, ¿no? No encontramos una lógica a esto, puesto que a México trae mucho maíz, inclusive de los Estados Unidos, aunque es amarillo, se utiliza con muchos fines, ¿no? Es correcto, el maíz amarillo se utiliza principalmente en el sector ganadero y el maíz blanco es el que se utiliza para consumo humano, ¿no? Y en maíz blanco somos superavitarios, entonces no se le ve sentido que se pueda limitar la exportación del maíz, ¿no? Ahora sí que es una emboscada, como dirían en las películas, a los productores. Esta situación de este arancel, que la verdad no tiene razón de ser, por un lado. Por otro, pues ya vimos lo que pasó con Acerca y después con Segalmex, la situación de los créditos en este momento, en fin, ¿no? Tantas cosas que han venido desmantelando la política agrícola en nuestro país. Así es, y a eso súmale los costos de producción que se han incrementado muchísimo, es un ingrediente más para darle incertidumbre a un sector que ya ha sido bastante golpeado en estos últimos años. Y a pesar de esto, pues sigue alta producción en el campo sinaloense, a pesar de todo. Pues muchísimas gracias, Raimundo. ¿Dónde pueden interactuar contigo nuestros radioescuchas? Muchas gracias, Luis Alberto. Nos pueden estar en comunicación con nosotros en la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur y visitar nuestra página de internet arf.org, donde vienen todos los datos de contacto para estar en comunicación con todas las diferentes áreas de la asociación. Muchísimas gracias. Gracias, Raimundo. Raimundo Elizalde, gerente general de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur.